Confirmado, la Fiscalía denuncia al Barça. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues efectivamente vamos con lo que es una de las noticias claves en todo este asunto del Barça Gate y de Enríquez Negreira, porque tal y como se ha informado desde distintos medios, en origen, si no recuerdo mal, si no corregirme, desde El País, la Fiscalía ha decidido denunciar al Barça, al club blaugrana, por los pagos de unos 7 millones de euros aproximadamente al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, del CTA, Enríquez Negreira. De esta manera, ya todo esto pasaría a procesarse de manera judicial. Es decir, de esta manera, la denuncia que la Fiscalía va a presentar se dirige al Barça como persona jurídica y ahora tendrá que ser, en este caso, un juzgado el que empezar a poder, valga la redundancia, juzgar toda esta cuestión. Cosas que me llaman la atención, aparte de los ciclos que se está hablando entre los años 2001 y 2018, que es cuando presuntamente se ha dejado de pagar y no han aparecido facturas de Enríquez Negreira, se está denunciando también en este sentido lo que interpone la denuncia, quienes interponen, mejor dicho, la denuncia, es tanto a el propio Enríquez Negreira y también al propio Josep Maria Bartomeu, que es el presidente que también fue el que cohabitó en el último ciclo de pagos a Enríquez Negreira como presidente del Barça. En todo esto, también entiendo que deberían estar las personas que presidieron al Barça y que también se beneficiaron y hicieron estos pagos como club, Joan Gaspar, Joan Laporta y Sandro Rosell. Pero bueno, hasta el momento esto es lo que tenemos, chicos, encima de la mesa. Para mí es un paso importante que se pueda judicializar. Tampoco soy tan inocente de pensar que ya entonces está todo escrito, porque no está todo escrito. Pero al menos que pase de la Fiscalía a un juez, esto ya es una noticia bastante interesante que hay que ir analizando. Y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando toda esta cuestión, que como decimos va a pasar a un juzgado de Barcelona, en el cual pues ya se han recogido todas las conclusiones de la Fiscalía, por lo tanto se va a pasar a enjuiciar judicialmente. Lo dicho, vamos a ver cómo termina. Creo que es un punto de inflexión, creo que es una buena noticia para el mundo del fútbol. Yo no pienso que ya porque se pase a juicio ya se vaya a esclarecer todo, porque yo creo que esto está tan embarrado y tan podrido que hay cosas que no se van a saber, que no se van a saber nunca. Estoy absolutamente convencido de ello, pero creo que es un paso para que al menos pueda haber algún tipo de consecuencia de todo tipo, tanto económica, deportiva, administrativa y de toda índole, tanto a tipo personal, con los presidentes de por medio, con Enríquez Negreira, como al propio Barça, que evidentemente al final es el gran y único beneficiado de todo esto, y aquí los perjudicados somos el resto de clubes y en particular, como siempre he dicho, sobre todo el Real Madrid, que es el que ha competido de tú a tú de manera mayoritaria durante todos estos años. Así que nada, chicos, me gustaría vuestro comentario, que lo pongáis en cuestión, vuestra opinión, si os parece tan relevante. A mí en principio me parece que puede ser un punto de inflexión, obviamente, en todo esto, pero importante vuestro aporte, vuestro comentario, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.